Hace mucho tiempo no grababa un video en mi videoblog, ya me estaba haciendo falta. Últimamente he tenido la oportunidad de conocer mucha gente nueva o simplemente asistir a fiestas y reuniones de despedida para su servidor y he escuchado bastantes comentarios respecto al vegetarianismo. Cosas que me dicen así como, no come carne, con razón está tan flaco. Es que comer vegetariano no alimenta, usted debería comer más carne. Míreme esto tan rico, qué pesar que usted no pueda comer. En este video yo quiero explicar mi punto de vista acerca del por qué ser vegetariano es una buena opción. Entonces voy a explicar 4 mitos acerca del vegetarianismo, que son los mitos que más yo he escuchado frecuentemente. Primer mito, comer vegetariano es un problema. Ser vegetariano en mi ciudad, en Manizales, en el eje cafetero, era ciertamente un problema. ¿Y por qué? Porque primero, porque culturalmente hablando, la gente no acepta fácilmente el vegetarianismo. Normalmente la gente piensa que ser vegetariano es una tontería. Mientras que en otras ciudades como Bogotá o Tunja hay mucha más gente que lo acepta, incluso lo admira. Otra cosa es que la dieta en ciertas regiones contempla mucho la carne y en otras no. Por ejemplo, en Manizales o en el eje cafetero las dietas son muy básicas. Entonces, si usted coge la carne y la saca del plato, esa comida que usted tiene ahí no es absolutamente nada nutricional. Mientras que en Bogotá o en Tunja las verduras y los vegetales son mucho más abundantes y más variados. Y las dietas tienden a tener más vegetales que carne. ¿Es un problema o no es un problema? Depende de donde estés. Pero yo estoy muy de acuerdo, uno debería seguir su causa por difícil que sea. Pensemos una cosa, en la universidad, las universidades en Colombia están llenos de jovencitos que hacen muy frecuentemente muchas manifestaciones en contra de las leyes que saca el gobierno o en contra de las posiciones que hacen las directivas. Estos personajes están luchando por una muy buena causa y es no dejarse manipular por los que tienen el poder. Y estos chicos hacen muchísimas cosas que simplemente son difíciles de hacer y son muy poco convenientes para el normal fluir de la vida cotidiana. Es porque hay una buena causa que apoyar. Yo estoy convencido que comer animales no es bueno. Y no solo no es bueno, sino que es algo muy malo. Entonces yo en mi diario vivir apoyo una causa y es la del vegetarianismo y aspiro que mucha gente como yo decida hacerlo. En mi concepto, vale mucho la pena y con mi acción estoy afectando la conciencia de muchas otras personas. Segundo mito, el vegetarianismo es una mala opción porque la comida vegetariana no es nutritiva. Yo digo eso es falso. Yo no puedo contradecir la ciencia en decir que la carne es absolutamente nociva. Hay mucha gente que consume carne todos los días y tiene una vida común y corriente. Y hay mucha gente también que somos vegetarianos y tenemos una vida absolutamente normal. Si comer vegetariano no fuera saludable, mi caso es que yo ya estaría desnutrido. Yo llevo más de 10 años tratando de comer completamente vegetariano y no me he sentido descompensado de salud. Sin embargo, yo soy un mal ejemplo de una persona vegetariana porque yo estoy muy flaco. También he conocido un montón de gente que es demasiado flaco y comen de todo. Entonces, ser flaco o no ser flaco no tiene mucho que ver con ser vegetariano. La conclusión de este mito es que no necesariamente es saludable o no saludable. Lo saludable es mantener una dieta balanceada. Tercer mito. Las plantas también le duelen cuando mueren. Repensemos qué es el dolor. El dolor tiene mucho que ver con lo que está en nuestro cerebro. Podemos escuchar, podemos ver, podemos sentir, tenemos tacto, tenemos sentimiento de temperatura, de ubicación, todo por nuestro cerebro. Entonces, cuando estamos enamorados, cuando odiamos algo, cuando no nos gusta a qué sabe algo, cuando nos gustan los aromas, cuando nos gusta una temperatura, es porque el cerebro tiene registros de gustos y disgustos y todo lo va a comparar con lo que me gusta y con lo que no gusta. Hay cosas que se generan por experiencias vividas y hay cosas que se generan por evolución. Ese cerebro nos permite entender el dolor. Cuando algo pasa en nuestro cuerpo que es nocivo para el propio cuerpo, por ejemplo una cortada, una amagulladura, una raspadura, una alta temperatura o una muy baja temperatura, el cerebro interpreta que eso no es bueno para el cuerpo y inmediatamente envía impulsos de dolor. Y ese dolor lo rechazamos. Una flor o una planta no tiene una central que le indique a esa planta que cuando se arranca una rama se está dañando, por tanto siente dolor. Sin embargo, a la luz de lo que dije, lo que acabo de mencionar, el sentimiento de dolor a la muerte y el sentimiento de temor a la muerte es exactamente igual en una vaca, en un ternero, en un cerdo, a el de un humano. Y aquí pasamos al cuarto mito, la cadena natural. En la naturaleza
Los animales se comen unos a otros. Entonces es absolutamente natural que un león coma una gacela o que un humano se coma una vaca. Lo cual es cierto. Estoy vistiendo ropa hecha por los seres humanos y estoy recibiendo una casa hecha por seres humanos, por lo cual el humano no es que sea exactamente un animal muy natural. Nuestro cerebro nos permite entender la realidad de otros seres vivos y de otras personas, y eso es algo llamado empatía. El sentido de empatía es algo que nos permite entender el sentimiento de otras personas y de otros seres y actuar en pro a ello. Si revisamos la historia, nos damos cuenta que en el pasado los seres humanos eran muy crueles unos con otros, demasiado crueles. Entonces a los prisioneros de guerra les hacían cosas que eran inimaginables, que ahorita decimos como, ¿cómo es posible que puedan hacer eso? Bien conocemos el cuento de los cristianos que eran quemados en cruces gigantes, quemados vivos. Yo no digo que eso hoy en día no pase, porque hay realidades en algunos países muy tristes en las que eso pasa ocultamente. Sin embargo, en tiempos pasados eso era algo muy común. Hoy por hoy se hace, pero porque eso está a manos de gente muy despiadada y gente que no tiene un sentimiento de empatía profundo, que no le importa si el otro le está doliendo lo que yo le estoy haciendo, porque no es mi dolor, es el de él, yo no lo siento. Entonces, ese sentimiento de empatía a lo largo de la historia ha crecido, a tal punto que hoy tenemos algo que se llaman derechos humanos, que es lo que garantiza que legalmente eso no se puede hacer otra vez. Ese sentido de empatía en la humanidad no ha trascendido al punto de tratar de entender el sentimiento de un animal. Entonces, es ese sentido de empatía el que nos hace diferente de los animales. Los animales no tienen un cerebro desarrollado para entender el sufrimiento del otro. Nosotros como humanos tenemos la capacidad de sentir empatía hacia otros seres vivos. Por tanto, podemos entender el sufrimiento de un animal cuando él muere. Y esa es la gran diferencia entre un animal y un ser vivo. Quinto mito. Dios hizo las vacas para que no las comamos. Eso lo dice en la Biblia. Bueno, la verdad es que yo soy muy poco conocedor de la Biblia, aunque me he interesado en emprender algo de la Biblia, me he interesado en escuchar a quienes saben de la Biblia y me he dado cuenta que la Biblia es el origen de muchísimas religiones, no solo una, no solo dos, no solo cinco, muchas religiones están basadas en la Biblia. Y mi conclusión es, la Biblia ha generado tantas religiones porque la Biblia es un libro muy difícil de entender. La Biblia dice muchas partes, vos no debes comer este tipo de carnes. En otras partes dice, vos podés comer este y este y este. Vos en otras partes dice, comer carne es inmundo, no la coma. Entonces, ¿quién entiende? Y si consideramos otras religiones también, otras religiones son muy enfáticas en el no consumo de carne. ¿Por qué realmente vale la pena ser vegetariano? Primero que todo, en serio, da mucha lástima, da mucho pesar cómo los seres humanos duermen el corazón para tener que matar a otro ser vivo. Si no hagan el experimento, cojan un destornillador y maten un marrano por sus propias manos. Hay muchas personas normales, en trabajos normales, digo yo, que no se atreven a hacerlo. Y lo que pasa es que no hay una conexión directa con ese plato que se está comiendo con el animal que ya murió. No hay conexiones, pero cuando uno hace esa conexión, uno va a sentir que uno tiene un corazón mucho más compasivo. Ese es el primer paso para tener una vida mucho más compasiva. ¿En qué sentido? En el que usted ya no va a tener las agallas de empezar a regañar a otros tan fácilmente. Ya no va a tener las agallas de sanjuanear a los demás, ni de exigirle a los demás que trabajen bien por mi propio beneficio. Yo no estoy diciendo que reclamar derechos sea malo, y no estoy diciendo que regañar a otros a veces cuando las otras personas hacen cosas malas sea malo. Mucho más importante, vigilarse sus propias acciones que vigilar las acciones de otra persona. La segunda parte es que su salud va a mejorar mucho, y eso es algo que yo puedo asegurar. Cuando uno se hace vegetariano, después de 3 meses, uno se siente mucho más liviano. Y hay muchas enfermedades que naturalmente van a mermar. Definitivamente este tema tiene mucho de qué hablar y creo que los temas que yo considero importantes para el vegetarianismo ya los traté. Hay muchos más, tal vez si vale la pena hacer un segundo video al respecto, lo hacemos. Pero quisiera que dejaran muchos comentarios al respecto, del por qué sí, del por qué no, y después lo podemos seguir debatiendo. Bye.